La esposa de oficina de mi marido acaba de convertirse en nuestra vecina. Me quedé de pie en mi cocina, mirando el camión de mudanza retroceder hasta la casa de al lado. La casa por fin se había vendido después de que el dueño anterior se mudara a Florida hace un par de meses. Horneé galletas para darles la bienvenida al vecindario y caminé hasta allí. La puerta principal estaba abierta y había cajas por todas partes. Golpeé suavemente el marco y llamé. Hola, soy la vecina de al lado. Traje unas galletas. Escuché pasos viniendo desde el fondo de la casa, tacones golpeando el piso de madera, y entonces apareció ella. Cabello rubio, perfectamente arreglado, falda tubo y blusa de seda, como si estuviera vestida para la oficina y no para desempacar cajas. Una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Dios mío, dijo. Elena, ¿verdad? La esposa de Brad. Era Megan. La Megan. Mi esposo Brad se quejaba de ella todo el tiempo, diciendo que hablaba demasiado y que siempre necesitaba su ayuda con proyectos. Decía que no lo dejaba en paz, como una cucaracha que nunca muere. Incluso había empezado a llamarse a sí misma su esposa del trabajo, solo porque pasaban mucho tiempo juntos en la oficina. ¡Sorpresa!, dijo, y algo en la forma en que lo dijo me erizó la piel. Parece que ahora somos vecinas. Megan dijo sorpresa, como si hubiera estado esperando decirlo, como si lo hubiera ensayado. Seguí repitiendo ese momento en mi cabeza mientras hacía la cena esa noche. La forma en que estaba vestida, la forma en que sonrió, como si ya hubiera ganado algo en una competencia de la que yo no sabía que formaba parte. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez realmente solo fue una coincidencia. ¿Coincidencia? No lo creo. Porque las coincidencias normalmente no te hacen temblar las manos cuando piensas en ellas. Antes de entrar en eso, déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Brad y yo llevábamos 10 años de casados. Nos conocimos en la universidad y nos casamos 2 años después de graduarnos. Ahora tenemos 2 hijos. Susie tenía 8 años y Harry 6. Habíamos trabajado duro para llegar hasta donde estábamos. Ahorramos cada centavo. Hicimos sacrificios. Y el año pasado, por fin compramos la casa de nuestros sueños en el vecindario que siempre quisimos. Buenas escuelas, calles seguras, vecinos amables. O eso creía. Había oído hablar de Megan durante años. Brad trabajaba en finanzas y ella en contabilidad. Según él, era la persona más molesta de toda la empresa. Hablaba sin parar, se reía demasiado fuerte en las reuniones y aparecía en su escritorio varias veces al día para hacer preguntas que fácilmente podía buscar en Google. Es agotadora, decía cuando llegaba del trabajo. No sé cómo alguien puede lidiar con ella. Honestamente, me daba lástima. Llegaba a casa estresado, con una nueva historia sobre algo que Megan había hecho y que le molestaba, y entonces empezó a llamarse a sí misma su esposa del trabajo. Brad me lo contó con asco. Dijo que se había presentado ante un empleado nuevo como la esposa laboral de Brad, y que él quería que la tierra se lo tragara. Y no dejó de decirlo, en reuniones, en correos, con clientes. Se refería a sí misma como su mejor mitad de la oficina, y se reía. Eso es totalmente inapropiado, le dije cuando me lo contó. Esa es Megan, respondió él. No tiene límites ni conciencia de sí misma. De verdad cree que es algo tierno. ¿Y por qué no hablas con recursos humanos?, le pregunté. ¿Y decir qué? ¿Que es molesta? ¿Que pide ayuda con el trabajo? ¿Que se llama a sí misma mi esposa del trabajo? Se reirían de mí y me sacarían del edificio. Así que lo aguantó. Y yo confié en él sin cuestionarlo. Porque ¿quién se queja tanto de alguien que en realidad le interesa? Brad llegó del trabajo unas horas después de que conocí a Megan, y se quedó completamente paralizado cuando le dije que ella había comprado la casa de al lado. Su rostro hizo algo que no supe interpretar. Qué raro, dijo. Nunca mencionó que estuviera buscando casa. Esto va a ser un problema, suspiré. ¿Por qué? Ahora solo es una vecina. Probablemente es una coincidencia. Es un buen vecindario. Buenas escuelas. Tiene sentido. Lo dijo con tanta naturalidad, de forma tan despreocupada, como si yo estuviera exagerando. Pero eso no tenía sentido. Brad debería haber estado molesto. Eso era lo que no podía dejar de pensar. Durante 4 años se quejó de esa mujer sin parar. Que era agotadora, que era pegajosa, que no lo dejaba en paz. Y ahora vivía a 3 metros de nuestro dormitorio, y él lo descartaba como si le hubiera dicho que se nos había acabado la leche. Había algo que no cuadraba. Algo no sumaba. Y yo iba a prestar muchísima atención hasta averiguar qué era. No pasó mucho tiempo antes de que Megan empezara a sentirse como en casa. No en su casa, en la mía. La primera vez que tocó nuestra puerta fue un domingo por la tarde. Brad estaba en el patio trasero asando hamburguesas, y yo estaba poniendo la mesa cuando sonó el timbre. Megan estaba allí, sosteniendo una botella de vino y sonriendo. Olí la parrilla y pensé en traer algo para contribuir. Espero que esté bien. Intenté ser amable. De verdad lo intenté. Tal vez Brad y yo la habíamos juzgado demasiado duro, y realmente solo estaba sola y buscando amigos. Así que le di un plato, le serví una copa, y le hice un lugar en nuestra mesa. Pero entonces se sentó junto a Brad. No frente a él, donde había una silla vacía, sino justo a su lado. Tan cerca que sus codos se tocaron cuando ambos estiraron la mano para agarrar la sal. ¿No te importa, verdad, Elena?, preguntó después de ya haberse sentado. Brad y yo nos sentamos juntos en todos los almuerzos del trabajo. Costumbre, dijo. A mí sí me importaba. Pero sonreí y dije que estaba bien. Porque, ¿qué más podía decir? No te sientes junto a mi esposo en mi propia mesa. Sonaría como una loca. A mitad de la comida, Susie derramó su jugo. Y antes de que yo pudiera agarrar una servilleta, Megan ya estaba de pie.
Yo me encargo, cariño, dijo, limpiándole la camiseta a mi hija con la toalla que yo guardaba junto al fregadero. La toalla que, de alguna manera, ella sabía que estaba ahí, aunque nunca había estado en mi cocina. Listo, como nuevo. ¿Sabes que tu papá también derrama cosas en el trabajo todo el tiempo? Yo siempre limpio lo de él. ¿Tú limpias lo de papá? Preguntó Susie. Alguien tiene que hacerlo, rió Megan. Es completamente inútil sin su esposa del trabajo. ¿Verdad, Brad? Brad se rió suavemente y negó con la cabeza, pero no la corrigió. No dijo, en realidad, no eres mi esposa del trabajo. Simplemente dejó que se quedara ahí, como si fuera verdad. Después de la cena, empecé a recoger los platos, y Megan se levantó de un salto para ayudar. Tú lavas, yo seco, dijo, colocándose en mi fregadero como si le perteneciera. Brad, cariño, ¿puedes entretener a los niños un minuto? Charla de chicas. Brad, cariño. Llamó cariño a mi esposo, en mi casa, y él simplemente asintió y se llevó a los niños afuera como si fuera lo más normal del mundo. Entonces Megan dijo, cuando ya estábamos solas. ¿Cuánto tiempo llevan tú y Brad juntos? 12 años, 10 de casados. Wow, es muchísimo tiempo. Supongo que las cosas se vuelven bastante rutinarias después de tantos años, ¿no? Somos felices. Oh, estoy segura de que sí, respondió. Solo digo que debe ser difícil mantener las cosas emocionantes después de tanto tiempo. Brad me contó que han estado pasando por una pequeña etapa difícil últimamente. Dejé de lavar platos. ¿Él dijo eso? No te preocupes, no entró en detalles, añadió rápidamente. Solo mencionó que las cosas han estado un poco apagadas en lo íntimo. Dijo esa última palabra en voz baja, como si estuviéramos compartiendo un secreto. Le dije que eso es totalmente normal. Todos los matrimonios pasan por etapas secas. Porque claro, ella sabía tanto sobre el matrimonio. Mi esposo había hablado con esta mujer sobre nuestra vida íntima, sobre nuestras etapas difíciles. Sentí algo frío asentarse en mi pecho, pero mantuve la voz firme. Brad y yo estamos bien. Por supuesto que lo están, dijo, dándome unas palmaditas en el brazo con la mano mojada. Solo digo que, si alguna vez necesitas consejos, me han dicho que soy muy buena manteniendo el interés de los hombres. Me sonrió, y por un segundo, la máscara se le cayó. Vi algo debajo. Algo hambriento. Entonces Brad volvió a entrar con los niños, y ella volvió a ser toda calidez. Abrazó a Susie para despedirse, chocó la mano con Harry, y le dijo a Brad que lo vería el lunes, sosteniendo la mirada un segundo de más. Esa noche le pregunté a Brad si le había contado a Megan cosas sobre nuestra relación. Dijo que no lo recordaba. Dijo que probablemente ella había malinterpretado algo que él comentó sobre estar cansado, y que yo estaba exagerando. No había forma de que lo estuviera. En las semanas siguientes, Megan encontró excusas para estar en nuestra casa constantemente. Necesitaba ayuda de Brad con el triturador de basura. Quería pedir prestada nuestra escalera. Traía galletas que había horneado, y casualmente, siempre llegaba justo cuando Brad volvía del trabajo. Cada vez que yo abría la puerta, ella miraba por encima de mi hombro, como buscándolo. ¿Está Brad? Se convirtió en su saludo. No, hola, Elena. No, ¿cómo estás? Solo. ¿Está Brad? Una tarde volví antes de lo esperado de hacer unos mandados, y la encontré en mi patio trasero. Estaba empujando a Susie en el columpio mientras Harry pateaba una pelota cerca. Brad estaba en el trabajo. Yo no le había dado permiso para estar allí. Elena, hola, dijo, como si yo fuera la visitante. Los niños estaban jugando afuera y pensé en vigilarlos un poco. Sé que la niñera se va a las 3 y vi su auto marcharse, así que decidí intervenir. De nada. Solo me fui 20 minutos, dije. Nunca se puede ser demasiado cuidadosa, respondió. Hay gente loca en todas partes. Se bajó del columpio y se alisó el vestido. Susie me estaba contando sobre su recital de baile. Me encantaría ir a verla si te parece bien. Susie me miró con ojos llenos de ilusión. ¿Puede, mamá? Por favor. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿No? ¿Esta mujer que ha sido tan amable contigo no puede ir porque mamá tiene un mal presentimiento? Veremos, dije. Y Megan sonrió como si ya hubiera ganado. Fue al recital. Llevó flores más grandes que el ramo que Brad y yo habíamos llevado. Se sentó en la primera fila y fue la que aplaudió más fuerte. Y después de eso, Susie corrió hacia ella primero. Observé cómo mi hija rodeaba con sus brazos el cuello de esa mujer mientras yo me quedaba a poco más de 1 metro, sosteniendo mis flores más pequeñas como si fueran un detalle sin importancia. Es tan talentosa, dijo Megan lo suficientemente alto como para que todos a nuestro alrededor lo escucharan. Debes estar muy orgulloso. Lo estamos, dije. Megan no me miró. Brad, ¿recuerdas cuando yo hacía ballet? Te mostré esas fotos de cuando tenía su edad. Susie tiene la misma gracia natural. ¿Hacías ballet? Preguntó Susie. Cuando era pequeña. Podría enseñarte algunos movimientos si quieres. Cosas que no enseñan en las clases normales. ¿Mamá puede? Preguntó Susie. Miré a Brad, esperando que dijera algo. Que me respaldara. Que se diera cuenta de que esta mujer se estaba metiendo en cada rincón de nuestras vidas como humedad avanzando por las paredes. Él se encogió de hombros. Podría ser divertido. Las lecciones empezaron en casa de Megan 2 veces por semana. A veces, Brad llevaba a Susie caminando y se quedaba a mirar, y yo me quedaba en casa mirando el reloj, preguntándome por qué una clase de 30 minutos duraba 2 horas. Megan dice que soy natural, me dijo Susie una noche. Dice que soy tan buena que podría ser su hija,
Esa mujer estaba loca. Le dije a Brad que necesitábamos hablar. Lo senté después de que los niños se fueron a dormir y le conté todo. Los comentarios sobre nuestra relación. La forma en que aparecía sin invitación. Las clases, las flores, la manera en que lo miraba como si yo no estuviera ahí. Escuchó. Asintió. Y luego dijo: creo que estás siendo paranoica. No soy paranoica. Estoy prestando atención. Megan solo es amable. No tiene familia aquí. No tiene hijos. Se ha apegado a los nuestros porque está sola. Es triste si lo piensas, Elena. Brad, ella me dijo que estábamos en una mala racha. Dijo que tú hablaste con ella sobre nuestra vida íntima. Yo nunca dije eso. Entonces, ¿por qué lo diría? No lo sé. Tal vez estaba tanteando. Tal vez quería ver cómo reaccionabas. ¿Y eso no te preocupa? Suspiró. ¿Qué quieres que haga, Elena? Es nuestra vecina. Es mi compañera de trabajo. No puedo simplemente decirle que se vaya. Puedes poner límites. Tengo límites. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy parece que ella tiene la llave de nuestra vida y tú fuiste quien se la dio. Se quedó callado. Pude ver cómo calculaba, decidiendo cuánta verdad darme. Antes la odiabas, le recordé. 4 años, Brad. 4 años llegando a casa y diciéndome lo agotadora que era, que no te dejaba en paz, que era como una cucaracha que nunca moría. Y ahora de repente es tu mejor amiga, y yo se supone que debo aceptarlo sin más. La gente cambia, Elena. ¿De verdad? ¿O me estuviste mintiendo todo este tiempo? Se pasó la mano por el cabello. Está bien. ¿Quieres la verdad? Exageré. ¿Cómo que exageraste? Me quejaba de ella porque eso es lo que la gente hace con los compañeros de trabajo. Me desahogaba porque estaba estresado y ella era un blanco fácil. Pero en realidad no es tan mala. Y sinceramente, me siento culpable por todas las cosas que dije. Estaba siendo cruel sin motivo. Y estoy intentando ser mejor. ¿Ser mejor? Dije, sin creerle ni por un segundo. Sí. Estoy intentando crecer como persona. Estoy intentando dejar de ser tan negativo con personas que no lo merecen. Y si no puedes manejar el hecho de que quieras ser un mejor hombre, entonces tal vez el problema eres tú. No Megan. Tú. Me quedé ahí, asimilándolo todo. Le había dado la vuelta a la situación por completo. De alguna manera, yo era la villana por darme cuenta. Él se convirtió en el héroe por cambiar. Y en algún punto intermedio, Megan pasó a ser la víctima inocente de las fantasías paranoicas de una ama de casa celosa. Está bien, dije. Está bien, Brad. Sé mejor, crece, lo que sea. Pero te digo algo ahora mismo. Algo no está bien. Y cuando todo explote, necesito que recuerdes que intenté advertirte. Me besó la frente como si yo fuera una niña que acababa de hacer un berrinche. No va a explotar nada, te lo prometo. Lo dejé pasar. O al menos lo intenté. Dejé de mencionar el nombre de Megan. Dejé de cuestionar las clases de ballet, las visitas inesperadas y la forma en que miraba a mi esposo. Me dije a mí misma que estaba siendo exagerada, celosa, que tal vez Brad tenía razón. Tal vez el problema era yo. Pero 2 semanas después, no podía dormir. Bajé por agua cerca de la medianoche y miré por la ventana de la cocina, como siempre hacía. El patio trasero estaba oscuro. La línea de la cerca estaba cubierta de sombras por el roble que habíamos plantado cuando nos mudamos, pero había movimiento. Entrecerré los ojos y me acerqué al vidrio. Había 2 figuras junto a la cerca. Brad, en pantalones deportivos y camiseta. Megan, con una bata de seda que apenas le cubría el trasero. Hablaban en voz baja. No podía escuchar lo que decían, pero podía ver lo cerca que estaban. Podía ver su mano descansando sobre el antebrazo de él. Podía verlo inclinarse hacia ella, como si fuera magnética y no pudiera evitarlo. Ella se rió de algo que él dijo y le tocó el pecho, dejando los dedos ahí un segundo de más. Él no se apartó, no le quitó la mano. Simplemente se quedó ahí, absorbiéndolo todo como un hombre muriéndose de sed. Miré durante 5 minutos. La vi acomodarse el cabello. Lo vi sonreír de una manera que no me sonreía a mí desde hacía meses. Vi lo que fuera que había entre ellos palpitar como algo vivo en la oscuridad. Luego volví a la cama y fingí estar dormida cuando él entró 20 minutos después. A la mañana siguiente, esperé a que los niños se fueran a la escuela. Me serví una taza de café y me senté frente a Brad en la mesa de la cocina. Estaba mirando su teléfono, comiendo tostadas como si fuera cualquier viernes. Como si no hubiera estado susurrando con otra mujer en nuestro patio 12 horas antes. Levantó la vista. ¿Qué pasa? Anoche, en la cerca, con Megan. Medianoche. Ella en bata. Tú con las manos encima de ella. Dejó el teléfono. No fue así. Entonces dime cómo fue. No podía dormir. Salí a tomar aire. Ella también estaba afuera. Hablamos unos minutos. Eso es todo. Te observé durante 5 minutos. Vi todo. Así que no te sientes ahí y me digas que no fue así cuando lo vi con mis propios ojos. Se quedó callado un momento. Podía verlo evaluando sus opciones. Negarlo con más fuerza. Manipularme más. Decirme que lo imaginé. Que estaba soñando. Que estaba loca. Ella es muy cariñosa, dijo por fin. Así es ella. No significó nada. Intenta otra vez. Elena, no. No. Ya terminé de aceptar excusas que insultan mi inteligencia. Sé lo que vi. Tú sabes lo que hiciste. Así que o me dices la verdad ahora mismo, o voy a asumir lo peor y actuar en consecuencia. La cocina estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Brad miraba su taza de café como si esperara que lo tragara entero. Yo esperé.
No iba a llenar el silencio por él. Ese hoyo lo había cavado él. Podía salir solo. Está bien, dijo por fin. Su voz era más baja ahora, más pequeña. Admito que tengo sentimientos complicados por Megan. ¿Sentimientos complicados? Repetí. Sí, no sé cómo explicarlo. Ella simplemente me entiende de una manera diferente. Tenemos esta conexión en el trabajo y se trasladó fuera de ahí, pero no pasó nada. Son solo sentimientos. No puedo controlar cómo me siento. Simplemente no te lo dije porque sabía que reaccionarías así. ¿Así como? ¿Como una esposa que acaba de enterarse de que su marido tiene sentimientos por otra mujer? ¿Cómo se supone que debería reaccionar Brad? ¿Hacer una fiesta? ¿Hornearle un pastel? ¿Invitar a Bella Hadid? ¿Agradecerle por entretenerte mientras yo estoy ocupada criando a nuestros hijos? Se estremeció. Bien. Voy a encargarme de esto, dijo. Más te vale. ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Quieres crecer? ¿Cambiar? ¿Dejar de ser negativo? Empieza por aquí. Arregla esto, Brad. Hablo en serio. Y no te lo digo por mí, porque claramente mis sentimientos no son suficientes para motivarte. Hazlo por Susie y por Harry. Ellos merecen un padre presente y comprometido. Que no destruya sus vidas porque no supo distinguir entre ser amable y ser infiel. Aún no he sido infiel. Aún no has sido infiel. Pero estás parado al borde del precipicio y, en lugar de dar un paso atrás, estás admirando la vista. Te lo digo ahora mismo. Si saltas, yo no voy a saltar detrás de ti. Me llevaré a esos niños y construiré una vida sin ti, y no me sentiré culpable ni por un segundo. Me miró fijamente. Sabía que, si realmente me engañaba, yo me llevaría a nuestros hijos y construiría una vida sin él, y no me sentiría culpable ni un solo segundo. Así que dependía de él reaccionar de una vez. Tomé mi café y salí de la cocina. Lo dejé ahí sentado con su tostada fría, sus sentimientos complicados y el peso de todo lo que estaba a punto de perder. Hay algo sobre los ultimátums. Los das porque quieres que la otra persona luche por ti. Quieres que aparezca la versión de la que te enamoraste y te demuestre que esa persona todavía existe debajo de todas las mentiras. Pero los ultimátums son peligrosos, porque a veces la gente hace exactamente lo que pides. Dicen las palabras correctas, hacen los movimientos correctos, se convierten en todo lo que necesitas que sean, y ahí es cuando tienes que hacerte la pregunta más difícil. ¿Esto es real o solo es una actuación mejor hecha? Brad llegó a casa esa noche con un ramo de rosas. Me las entregó y me abrazó antes de que pudiera decir algo. Nos quedamos así, de pie en la cocina, durante mucho tiempo, con sus brazos rodeándome y su barbilla apoyada sobre mi cabeza. Lo siento, dijo en voz baja. He sido un idiota, no discutí. Simplemente lo dejé abrazarme, porque pelear requiere energía y yo ya había gastado toda la mía. Cuando por fin se separó, tenía los ojos húmedos y se veía como el hombre con el que me había casado. No como el extraño que llevaba meses defendiendo a Megan, mi esposo. El que llevaba tanto tiempo esperando que regresara. Voy a arreglar esto, dijo. Tú y los niños lo son todo para mí. Entonces demuéstramelo. Lo haré, empezando ahora mismo. Tomó las rosas de mis manos y buscó un florero debajo del fregadero. ¿Recuerdas cuando te traía flores todos los viernes cuando recién empezábamos a salir? Fue hace mucho tiempo. Demasiado. Dejé de hacer las cosas que hicieron que te enamoraras de mí, y luego me sorprendí cuando te sentiste descuidada. Llenó el florero con agua y acomodó las rosas con cuidado. Eso se acabó. Vuelven las flores de los viernes. Y no solo las flores. Todo. Lo que importa de verdad. A la mañana siguiente, me desperté con la risa de Susie viniendo desde abajo. Bajé y encontré a Brad en la cocina haciendo panqueques mientras Harry intentaba meter chispas de chocolate a escondidas en la mezcla. La mesa estaba puesta. El café estaba hecho. Brad levantó la vista cuando me vio y sonrió como si nada en el mundo estuviera mal. Papá está haciendo panqueques con forma de corazón, anunció Susie. El que quedó todo chueco es para ti, porque te gustan las cosas imperfectas. Por eso te casaste conmigo, dijo Brad, encogiéndose de hombros. Sus palabras, no las mías, pero acertadas, añadió. ¿Desde qué hora están despiertos? Pregunté, sirviéndome café. Desde las 7, respondió Brad. Quería dejarte dormir. Has estado cargando con todo aquí durante meses, y yo he estado demasiado desconectado para darme cuenta. Así que hoy descansas. Nosotros nos encargamos del desayuno. ¿Verdad, chicos? Sí, respondieron Harry y Susie al unísono. Y después del desayuno vamos al parque, continuó Brad. Luego helado y después lo que mamá quiera hacer. Hoy es el día de apreciación a Elena. Eso no existe, dije. Existe ahora. Lo acabo de inventar. Me senté y los observé. Así eran nuestras mañanas de sábado antes de que todo se complicara. Antes de que empezara a temerle a los fines de semana porque significaban más tiempo para notar cosas que no quería ver. Pasamos el día en el parque. Brad empujó a Susie en los columpios y dejó que Harry se subiera a sus hombros, aunque siempre se quejaba del dolor de espalda después. En un momento corrió hasta donde yo estaba sentada en una banca y me entregó un diente de león. Harry lo recogió para ti, pero le dio vergüenza venir a dártelo él mismo. Miré a Harry, que fingía estar muy concentrado en una ardilla. Dile que me encanta. Se lo diré. Brad se rió y luego me tomó de las manos. Hice una reservación en ese restaurante de carnes que te gusta. Mamá ya aceptó cuidar a los niños. ¿Llamaste a tu mamá esta mañana? Le dije que necesitaba llevar a mi esposa a una cita de verdad, porque la he estado descuidando. Se sentó a mi lado.
Dijo que ya era hora y que siempre supo que tú eras demasiado buena para mí. Mujer inteligente. Lo es. Su teléfono vibró una vez durante el almuerzo, y lo silenció sin mirar la pantalla. Cuando alcé una ceja, dijo: Día familiar. Todo lo demás puede esperar. Quería creerle. Quería hundirme en esta versión de mi vida, y fingir que los últimos meses nunca habían ocurrido. Pero todavía había una parte de mí esperando que la máscara se cayera. Observando. Atenta al momento en que mirara el teléfono, o lanzara una mirada hacia la casa de Megan, o encontrara cualquier excusa para salir solo. Ese momento no llegó. La semana que siguió se sintió como si alguien hubiera hecho retroceder el tiempo. Brad llegaba a casa justo después del trabajo todos los días. Me escribía a la hora del almuerzo solo para decirme que me extrañaba. Ayudaba con la tarea, se encargaba del baño de los niños sin que yo se lo pidiera, y se quedaba dormido a mi lado en el sofá en lugar de desaparecer en el garaje. El nombre de Megan no apareció ni una sola vez. Ni una queja. Ni una mención. Nada. Ahí fue cuando la culpa empezó a colarse. Pensé en todas las miradas de desprecio que le había lanzado a Megan, en cómo la había excluido de las conversaciones, en la frialdad con la que la había tratado cuando probablemente solo era una mujer sola intentando hacer amigos en un vecindario nuevo. Había llevado vino a nuestra parrillada, y yo había actuado como si estuviera conspirando para robarme la familia. Una mañana saqué el tema con Brad mientras se preparaba para ir al trabajo. ¿Crees que debería disculparme con Megan? Se detuvo con la corbata a medio hacer. ¿Por qué? Por haber sido tan grosera con ella. Probablemente piensa que estoy completamente desequilibrada. No lo estabas, dijo. Estabas protegiendo a tu familia. Hay una diferencia. La acusé de intentar seducirte solo porque se sentó a tu lado en la cena. Bueno, eso sí fue un poco exagerado, admitió. Pero yo tampoco ayudé a la situación. Debería haber puesto límites más claros desde el principio, en lugar de dejar que todo se volviera raro. Terminó de acomodarse la corbata y se volvió hacia mí. De hecho, ella me dijo que se siente mal por todo. Ha estado manteniendo distancia porque no quiere causar más problemas. Eso lo empeoró todo. Esa mujer había estado caminando con cuidado en su propio vecindario por mi culpa, porque yo había creado una villana a base de sobreanalizarlo todo y dejarme llevar por mis inseguridades. Al día siguiente no trabajaba. Tenía vacaciones acumuladas que necesitaba usar antes de que vencieran. Brad se fue alrededor de las 8, con un beso y la promesa de traer comida china para la cena. Pasé la mañana limpiando y pensando en qué le diría a Megan. Tal vez hornearía algo y se lo llevaría como ofrenda de paz. Podríamos empezar de cero. Cerca del mediodía tomé mis llaves y fui al auto. De todos modos, necesitaba comprar algunas cosas en la tienda. Salí del garaje y avancé por nuestra calle. Y entonces lo vi. El auto de Brad estaba estacionado en la entrada de la casa de Megan. Pleno día. Persianas cerradas. Me orillé y me quedé mirándolo. Se suponía que él estaba en el trabajo. Me había besado al despedirse 4 horas antes, y me había hablado de reuniones programadas hasta las 5 de la tarde. Y ahí estaba su coche, aparcado en su entrada como si perteneciera a ese lugar. Las rosas, los panqueques, el día familiar en el parque, el restaurante de carnes, el diente de león. Harry era demasiado tímido para entregarlo él mismo. Todo pasó por mi mente, pero ahora se veía distinto. Se veía como una escena de una película en la que el público sabe más que la protagonista, donde todos le gritan a la pantalla porque pueden ver lo que ella no. Me quedé sentada en el auto con las manos sobre el volante. Él no había cambiado. Solo se había vuelto mejor haciendo que yo creyera que sí. Hay un momento en todo matrimonio en el que te das cuenta de que has estado jugando con reglas que solo tú sigues. Tú juegas limpio, te comunicas, das segundas oportunidades. Y mientras tanto, la otra persona hace lo que quiere porque sabe que tú seguirás intentándolo. Sabe que seguirás esperando. Sabe que lo amas más de lo que te amas a ti misma. Pero eso es lo que pasa con la esperanza. Con el tiempo, se agota. Y cuando se acaba, dejas de pedir que las cosas cambien. Empiezas a cambiarlas tú. Lo llamé primero. No sé por qué. Tal vez quería darle una última oportunidad de decir la verdad. Tal vez necesitaba escucharlo mentir para dejar de sentir culpa por lo que estaba a punto de hacer. Contestó al cuarto tono. Hola. Su voz sonaba pesada, entrecortada, como si acabara de subir un tramo de escaleras, o algo más. ¿Dónde estás? En el trabajo. Está una locura hoy. Reuniones una tras otra hasta las 5. Escuché movimiento al fondo. ¿Todo bien? Sí, solo quería escuchar tu voz. Qué dulce, amor. Estaba distraído. Se notaba. Escucha, tengo que colgar. Holloway está esperando esas proyecciones. Te veo esta noche. Está bien, te amo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en el auto durante 1 minuto entero, mirando su nombre en la pantalla del teléfono. Reuniones una tras otra. Las proyecciones de Holloway. Las mismas mentiras que llevaba meses repitiendo. Probablemente con la misma boca con la que me prometió que las flores de los viernes habían vuelto. La misma boca que me besó al despedirse esa mañana, antes de conducir directamente a la casa de ella. El auto de Brad estaba en la entrada de Megan. Había pasado por ahí por un presentimiento. Solo para comprobar. Solo para demostrarme a mí misma que estaba equivocada. Pero ahí estaba, el Mustang negro que yo lo ayudé a elegir 2 años atrás, estacionado detrás del Nissan blanco de ella, como si perteneciera a ese lugar. Entré y estacioné detrás de él, bloqueándolo. Si iba a huir, tendría que pasar primero por mí. La puerta principal estaba sin llave. No toqué. Entré como si la casa fuera mía porque, en cierto modo, lo era. Cada noche que pasó, trabajando hasta tarde.
Cada llamada de conferencia de fin de semana que duraba 3 horas. Cada viaje de trabajo que empezaba un viernes y terminaba un lunes. Yo había pagado por eso. Me había ganado el derecho de cruzar esa puerta. La sala estaba en penumbra. Las cortinas corridas. Velas de vainilla parpadeando sobre la mesa de centro, como si esto fuera una película romántica, y no la destrucción de todo lo que había construido. Los escuché antes de verlos. Una risa baja. Su voz murmurando algo que no pude distinguir. Ella respondiendo con un sonido que me tensó la mandíbula. Estaban en el sofá. La camisa de Brad estaba desabotonada hasta el estómago. Megan estaba montada sobre él, su blusa tirada en algún lugar del piso, las manos de ella en su cabello. Ninguno de los dos me escuchó entrar. Estaban demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado seguros de que se habían salido con la suya. Reuniones una tras otra, ¿eh? La cabeza de Brad se giró tan rápido que pensé que se había lastimado el cuello. Empujó a Megan fuera de su regazo y se puso de pie de un salto, llevándose las manos a los botones como si taparse ahora pudiera borrar lo que yo ya había visto. Elena. Dijo mi nombre como si fuera una palabra extranjera, como si hubiera olvidado que yo existía. ¿Cómo? Tu auto está en su entrada, en medio de un martes, mientras supuestamente estás en reuniones sin parar. Me apoyé en el marco de la puerta. Crucé los brazos. No soy detective, Brad, pero incluso yo puedo resolver ese misterio. Megan no se apresuró. No entró en pánico. Se levantó lentamente, acomodándose el cabello como si acabara de despertar de una siesta. El labial ni siquiera estaba corrido. Tomó su blusa y se la puso con calma, brazo por brazo, sin prisa, dejándome mirar. Podrías haber mandado un mensaje antes, dijo. Darnos un aviso. Perdón, no sabía que necesitaba una cita para atrapar a mi esposo engañándome. Engañar es una palabra tan fea, dijo ella. Megan se abotonó la blusa de abajo hacia arriba con toda calma. Prefiero decir conectar. Brad y yo tenemos una conexión. Siempre la hemos tenido. Después de todo, soy su esposa del trabajo. Otra vez esa frase. Le encantaba lanzármela a la cara, y a él le encantaba ignorarla. Brad dio un paso hacia mí, con las manos levantadas como si se acercara a un animal salvaje. Elena, escúchame. Esto no es lo que parece. Tienes razón. Parece que estabas a punto de acostarte con tu compañera de trabajo en su sofá. Pero estoy segura de que solo le estabas dando RCP, boca a boca. Muy exhaustivo. Hablo en serio, dijo. Su voz bajó. Se suavizó. El mismo tono que usaba cuando intentaba convencerme de que no me molestara por algo. Megan y yo solo estábamos hablando. Las cosas no sé. Se salieron de control, pero no pasó nada. Entraste antes de que pasara algo de verdad. Tu camisa está desabotonada y su sostén está colgado en la lámpara. Pero claro, no pasó nada. Megan soltó una risa corta y seca. Es más lista de lo que crees, Brad. Te dije que tarde o temprano lo descubriría. Cállate, le gritó él, girándose bruscamente hacia ella. Esto es culpa tuya. Tú empujaste esto. Te mudaste aquí. No me dejabas en paz. Ay, por favor. Megan puso los ojos en blanco. Me escribías incluso antes de que firmara el contrato. Me ayudaste a elegir los colores de pintura. Me dijiste qué lado de la cerca tenía mejor vista a la ventana de tu dormitorio. No te hagas la víctima ahora. Vi cómo el rostro de Brad cambiaba. El pánico se transformó en algo más duro, más cruel. Luego volvió a mirarme con una expresión que nunca había visto. O tal vez sí. Y solo me negué a reconocerla. ¿Sabes qué? Está bien. Sí. Megan y yo hemos estado pasando tiempo juntos. Pero ¿te has preguntado por qué? Dio un paso más cerca. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como ella me mira? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que importaba? Estás tan ocupada con los niños, con el trabajo, con tus pequeños proyectos. No me has tocado en semanas. Apenas me hablas. ¿Y qué se suponía que debías hacer? Respondí. ¿No acostarte con la vecina? Parece un buen comienzo. Tú creaste esta situación, dijo, si hubieras prestado atención a tu matrimonio. Ah, entonces esto es culpa mía. Asentí lentamente. Yo te hice mentirme durante meses. Yo te hice esconderte a mis espaldas. Yo te hice meterla en la vida de nuestros hijos y dejar que se encariñaran con la mujer con la que planeabas reemplazarme. Eso no es lo que dije. Eso es exactamente lo que dijiste, solo que ahora lo repetí sin maquillaje. Megan se movió para ponerse al lado de Brad. Cerca. Posesiva. Su mano rozó su brazo como marcando territorio. Elena, sé que esto es difícil de escuchar, pero a veces los matrimonios simplemente llegan a su fin. No es culpa de nadie. La gente se distancia. Brad y yo crecimos juntos. Estas cosas pasan. Estas cosas no simplemente pasan, dije. Requieren mentiras, manipulación, mudarse al lado de la familia de otra persona e insertarse sistemáticamente en su vida. Le sonreí. Eso no es destino, Megan. Eso es un plan. Piensa lo que quieras. Se encogió de hombros. No cambia nada. Tienes razón, no cambia nada. Miré a Brad. Quiero que te vayas de la casa esta misma noche. Resolveremos el resto a través de abogados. Elena, espera. Brad agarró mi muñeca. Podemos superar esto. Las parejas sobreviven a las infidelidades todo el tiempo. Tenemos hijos, tenemos historia. No puedes simplemente tirar todo por una sola equivocación. ¿Una equivocación que duró cuánto? ¿6 meses? ¿Un año? Aparté mi brazo. ¿Cuándo empezó, Brad? ¿Antes de que se mudara aquí? ¿Después?
¿Te hice sentir descuidado cuando estaba planeando la fiesta de cumpleaños de Sus? ¿O cuando pasé la noche entera cuidando la gripe estomacal de Harry? Estás siendo un cobarde. Elige a una de nosotras y dilo en voz alta ahora mismo. Silencio. Brad me miró, luego a Megan, luego de nuevo a mí. Su boca se abrió, se cerró, se abrió otra vez. Megan llenó el silencio por él. Hay algo que deberías saber antes de tomar cualquier decisión importante. Su mano se movió hasta su estómago, descansando allí. Ligera, casi casual. Estoy embarazada. 8 semanas. Del bebé de Brad. La habitación se detuvo. Todo se detuvo. Pude oír las llamas de las velas parpadear, el zumbido del refrigerador en la cocina, el sonido de mi propio corazón golpeando en mis oídos. ¿Tú lo sabías? Pregunté a Brad. Ella me lo dijo hoy. Por eso vine. Estaba tratando de averiguar cómo manejarlo. Su voz se quebró. Iba a decírtelo, lo juro. Solo necesitaba tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar? Me reí, un sonido hueco. Tu novia está embarazada y necesitabas tiempo para pensar si decírselo a tu esposa. Ella no es mi novia. Está esperando tu bebé. Creo que eso califica. Megan sonrió. Esa misma sonrisa dulce y paciente que había usado en cada barbacoa, cada evento escolar, cada conversación donde fingía ser mi amiga mientras planeaba quitarme todo lo que tenía. No tiene por qué ser un desastre, dijo. Muchas familias logran que las situaciones mezcladas funcionen. Brad puede estar para ti y los niños y al mismo tiempo involucrarse aquí. Todos somos adultos. Podemos resolverlo juntos. La miré, la mano en su estómago, la satisfacción en sus ojos que no podía ocultar del todo. Planeaste esto, la mudanza, el embarazo, todo. Vi lo que quería y fui tras ello. Eso no es un crimen. No, dije. Solo es patético. Me giré hacia Brad. No vengas a mi casa. No llames. No envíes mensajes a los niños con alguna explicación sobre que necesitas espacio. Tú decides qué les vas a decir y luego hablaremos. Salí sin esperar respuesta. Pude oír a Brad llamando mi nombre. Pude sentir a Megan observando desde la ventana. 10 pies de césped entre su puerta y la mía. 10 pies. Había caminado ese espacio 100 veces llevando galletas, haciendo conversación, intentando ser una buena vecina. Ella podía quedarse con los 10 pies. Podía quedarse con Brad. Podía quedarse con los restos de vida que lograran construir juntos. Embarazada. Estaba embarazada. Megan se quedó allí, la mano en su estómago, como si ya hubiera ganado. Como si ese bebé fuera un jaque mate, y yo tuviera que voltear mi rey y retirarme. Brad ni siquiera podía mirarme. Sabía lo que había hecho. Sabía que no había manera de explicarlo. Pero aquí está lo que ninguno de los dos entendía. Un bebé no salva un barco que se está hundiendo. Solo significa que hay una persona más a bordo cuando se va al fondo. Y yo ya había terminado de ahogarme por gente que quería verme hundir. Tenía abogados a quienes llamar. Presenté la demanda de divorcio a las 9:03 de la mañana siguiente. El juzgado abría a las 9. Fui la primera persona en cruzar la puerta. La funcionaria apenas me miró. Había visto a miles de mujeres como yo acercarse a ese mostrador. Ojos cansados, mandíbula apretada, el anillo de bodas todavía puesto porque quitárselo se sentía como admitir la derrota y dejárselo puesto se sentía como una broma. Me entregó los papeles sin hacer preguntas. Los llené en el vestíbulo con un bolígrafo que había sacado del morral de Sus. Diferencias irreconciliables. Así lo llamaba el formulario. 4 años de mentiras. Un bebé con otra mujer. Una compañera de trabajo de la que se había quejado tanto que yo me sabía cada agravio de memoria. Diferencias irreconciliables. Firmé mi nombre y se lo devolví. Brad apareció en la casa esa misma tarde. Yo estaba en la cocina preparando los almuerzos de los niños para el día siguiente cuando escuché su llave en la cerradura. Había olvidado cambiar las cerraduras. Estúpida. Eso iba directo a la lista. Elena. Se quedó parado en la puerta como un extraño, como si no supiera si tenía permiso para entrar. Bien. No debería estar seguro. Tenemos que hablar. Presenté la demanda esta mañana. Su rostro se desmoronó. Literalmente se arrugó, como una bolsa de papel en la que alguien ya había pisado antes. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. Tuviste muchas oportunidades. Las usaste para mentirme. Cometí un error. Dio un paso hacia mí. Su voz era suave, medida, el mismo tono que había usado 1000 veces para calmarme cuando yo estaba molesta. La gente comete errores, Elena. Eso no significa que tiremos a la basura 10 años de matrimonio. Piensa en los niños. Piensa en lo que esto les va a hacer. Estoy pensando en los niños. Seguí untando mantequilla de maní en el pan. Movimientos suaves. Capas parejas. Estoy pensando en lo que les haría crecer viendo a su madre aceptar que la traten como basura. Estoy pensando en lo que le enseñaría a Susie sobre cómo las mujeres deben permitir que los hombres se comporten. Estoy pensando en lo que le enseñaría a Harry sobre la responsabilidad. Entonces, ¿eso es todo? ¿Ya terminaste? ¿Ni siquiera vas a intentarlo? Dejé el cuchillo y me giré para mirarlo. Se veía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez yo por fin lo estaba viendo en su tamaño real. Lo intenté durante 10 años. Lo intenté cuando trabajabas hasta tarde todas las noches y yo estaba sola en casa con un recién nacido. Lo intenté cuando olvidaste nuestro aniversario 3 años seguidos. Lo intenté cuando te quejabas de Megan constantemente y yo escuchaba, empatizaba, y ni una sola vez sospeché que la razón por la que no podías dejar de hablar de ella era porque no podías dejar de pensar en ella.
Apretó la mandíbula. Eso no es justo. ¿No? Me reí. El sonido nos sorprendió a los dos. 4 años, Brad. 4 años de Megan es tan molesta. Megan no me deja en paz. Megan es como una cucaracha que nunca muere. ¿Sabes qué creo ahora? Creo que estabas enojado. No con ella, contigo mismo. Porque la querías y sabías que quererla te convertía en una mala persona. Así que te quejabas de ella. La convertiste en la villana. Te convertiste en la víctima. Y yo me creí cada palabra porque confiaba en ti. Estás torciendo todo. Estoy viendo con claridad por primera vez en años. Cambiaba de táctica. Lo vi suceder en tiempo real. La suavidad se desvaneció. Algo más duro tomó su lugar. Está bien. ¿Quieres divorcio? Hablemos de cómo se ve eso en realidad. Gano más dinero que tú. Puedo pagar un abogado mejor. ¿De verdad quieres alargar esto en los tribunales? ¿De verdad quieres que los niños pasen por eso? ¿Me estás amenazando? Estoy siendo realista. Encogió los hombros. Tú presentas la demanda. No solo me estás dejando a mí. Estás dejando la vida que te proporcioné. La casa, los autos, las vacaciones. ¿Crees que puedes mantener todo eso con tu salario? Recogí el cuchillo otra vez y volví a los sándwiches. Creo que prefiero vivir en un estudio con mi dignidad que en una mansión con un hombre que se acuesta con la vecina y me culpa a mí por eso. No alcé la voz. No hacía falta. Se quedó allí un buen rato. Sentí que calculaba sus opciones, tratando de encontrar un ángulo que funcionara. No lo había, así que se fue sin decir otra palabra. El divorcio duró 4 meses. 4 meses de abogados, papeleo y negociaciones de custodia, con Brad presentándose a cada reunión con una nueva estrategia. Primero intentó con el remordimiento, luego, con la ira, luego, con hacerme parecer inestable. Su abogado mencionó mi comportamiento errático y mis acusaciones paranoicas. Mi abogado presentó los mensajes de texto que había subido de su teléfono, 14 meses de conversaciones con Megan, fotos explícitas, planes de dejarme una vez que Harry empezara el jardín de niños para que fuera menos disruptivo. El juez me otorgó la custodia principal. Brad tenía todos los fines de semana alternos y los miércoles para cenar. También obtuvo el privilegio de pagar manutención para 2 hogares, ya que el bebé de Megan nacería en 5 meses. Los vi juntos una vez, unas 3 semanas después de que el divorcio se finalizara. Yo iba a recoger a Susie del ballet. La clase que Megan había dejado de dar una vez que se dio cuenta de que el acceso gratuito a mis hijos ya no formaba parte del paquete. El auto de Brad estaba estacionado frente a la casa de Megan. Los vi a través de la ventana. Ella gesticulaba exageradamente. Él estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, el mismo sofá donde los había encontrado. Curioso cómo se veía todo tan diferente ahora. 6 semanas después llegó un camión de mudanza a la casa de Megan. La vi desde la ventana de mi cocina, cargando sola las cajas en la parte trasera. El auto de Brad no estaba a la vista. Mi madre me contó después lo que pasó. Pueblo pequeño, las noticias viajan rápido. Aparentemente, Megan no se había dado cuenta de que el estilo de vida de Brad estaba financiado principalmente por nuestros ingresos conjuntos. La casa que apenas podíamos pagar, los autos que habíamos arrendado en vez de comprar, la deuda de tarjetas de crédito que habíamos estado manejando durante años. Ella pensaba que se estaba llevando a un tipo exitoso de finanzas con una casa bonita y un futuro estable. Lo que consiguió fue un hombre pagando manutención a 2 mujeres, viviendo en un apartamento de una habitación y llorando en su cerveza por la familia que había tirado por la borda. Lo dejó 3 semanas antes de que naciera el bebé. No sé a dónde fue. No me importa. La casa de al lado quedó vacía por 2 meses antes de que una pareja mayor y agradable la comprara. Me trajeron galletas el día que se mudaron. Casi me río. Brad todavía recoge a los niños cada 2 fines de semana. Ahora está más delgado, más callado. El encanto que antes funcionaba con todos ya no parece encajarle. Susie me dijo que a veces llora cuando cree que ella no lo está mirando. Harry me preguntó la semana pasada si papá estaba triste por algo que él había hecho. Le dije que no. Papá estaba triste por algo que papá hizo. Y eso es importante.